Actividad en la Liga. Valencia enfrentando al Real Betis. Álvaro Fidalgo en la banca, donde Pellegrini es el que manda. Ahí estaba el Betis, que ha ganado 4 de sus últimos 15 de visita en Mestalla. El partido al minuto 12 con esta acción. Sato del disparo. Valle salvaba 0-0 el partido. Al segundo tiempo, al 51, Rodrigo Riquelme con el pase para que Antony de cabeza, y después aparecía Dimitriев saliendo y metiendo las manos. Se quedaba con ese balón el arquero al 83. Fran García mandaba el centro y Pablo García hacía el 1-0. Pablito clavó un clavito. Gol de Pablo García. Lo ganaba el Betis. Sato al 92. Philip aparecía en el disparo que se iba desviado. Lo ganó el Betis. Segunda victoria del equipo andaluz en el arranque de la Liga. 2 partidos en los que no ha tenido minutos Álvaro Fidalgo. Detrás de la capa en esta segunda ronda, el Sheffield ante el Wolverhampton. Los Wolves eliminaron a Port Vale en la primera ronda. Suman 5 temporadas al hilo, superando la primera fase. Y acá recorta, Longley toca el balón, rebota en Swinkle. Termina siendo autogol en la jugada apenas a los 3 minutos. Al 16, Chiregua que busca el disparo. Joe Long con la tajada, cerrando bien a primer palo el arquero. Al 45, Tommy Doyle con el servicio. Olagunjo el remate. Llegaba el 2-0 del Wolfpack, de la manada. Terrible como el central deja pasar esa pelota para que llegue Olagunjo en el 2-0. Trazo largo, la triangulación entre Adam Armstrong, Mateus Mané, David Moller-Wolf, Mateus Mané. Deja escapar esta opción, sin embargo estaba en posición adelantada. Al 62 ingresa Raúl Jiménez. Al 67, Adam Armstrong con el centro. Jiménez no logra rematar de buena forma, recibía un empujón y así terminaba la actuación del mexicano. Victoria para los Wolves, 2-0. Y Edson Álvarez, que no participó con el equipo del West Ham United en la victoria ante el Southampton. Hay un supuesto interés del Al Jazeera, el mismo club que estaría buscando hace unas semanas a Eric Lira, y se habla de 13 millones de euros por el futbolista mexicano para pagarle a los West Ham en el aire. La selección mexicana que participó en la pasada Copa del Mundo tenía a 12 jugadores en Europa. De esos 12, algunos ya regresaron al fútbol mexicano, y tras la Copa del Mundo solo se ha confirmado de momento el caso de la Hormiga González, y Eric Lira podría ser el segundo. Ricardo Antonio Lavolpe, una voz autorizada en el fútbol mexicano, explica algunos de los motivos del por qué no hay más futbolistas mexicanos en el fútbol europeo. Profe, ahorita que hablaba de las selecciones sudamericanas y que tienen sus jugadores en el extranjero, en Europa, ¿qué piensa de que en la actualidad el jugador mexicano regresa a Europa, como el caso del Chino Huerta, que ya apunta a que se debe, es peligroso? ¿Qué piensa? Hay dos cosas, me imagino. La cuestión económica debe estar ahí. México se paga muy bien. No viene un chinaca acá, va a ganar lo que gana, no sé, en otros países. Vienen porque se saben que pagan bien. Y la segunda, que alguna vez no está la... A ver, no puedo hablar de él, pero puedo hablar de Diego Lainez. O sea, puedo hacer una comparación de un joven con otro joven. A ver, yo pongo a Diego Lainez porque vienen sucediendo cosas en el América, vienen lesiones. Bueno, por lo que le veo ahora, lo que está haciendo Almada, jóvenes. Me imagino que América, imagínate la captación de jugadores y todos los que quieren vestir la camiseta del América. Entonces es increíble que vos no saques un lateral, es increíble. ¿Por qué voy con un lateral, con un volante, con los volantes de que dicen de contención? Porque es más de oficio, no es de genes, no es el que está buscando la gambeta, el dribbling, ¿sí me entendés? O la gran velocidad. No, es oficio. Entonces, algo está pasando. Yo me atreví a hablarle ahí, no sé a qué representante tenés, pero andaba al aire. ¿Por qué? Porque está considerada que enseña jóvenes y todo eso, vos fijate. No, se va a España a un Betis, donde me lo hacen de cuarto volante a correr. Entonces, cuando yo digo, bueno, tiene cualidades ofensivas y vos me lo desgastás 70 metros para atrás. Bueno. Y después acá lo mataban, que no. Ahora estaban hablando que sí tiene desequilibrio. Entonces alguna vez ya sabe a qué equipo va, si se adaptan o lo ponen en funciones de lo que él tiene, ¿sí me entendés? Yo creo que un técnico hace brillar al jugador. Roberto Gómez Junco con nosotros en SportsCenter para platicar de este tema de los jugadores mexicanos en Europa y de algo que ha costado mucho trabajo en los últimos años. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos. Arranquemos con esta dinámica. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? En todo caso, ya nos dirás por qué. Y arranquemos con el tema de César Huerta, que tiene que regresar ahora al fútbol mexicano con los Pumas. Para ti, Roberto Gómez Junco, ¿hizo bien César Huerta en regresar a la Liga MX? Buenas noches, Checho. ¿Acuerdo o desacuerdo? No, hizo bien si no le quedaba otra opción. Tengo entendido que él quería seguir allá. No hay ofertas. Andrés me dice, no te renuevo, no sale nada más. Pues sí, voltear a México, y en lo que sí estoy de acuerdo es en que regrese a Pumas. Creo que era el equipo idóneo, con la identidad que tiene ahí jugó mejor que nunca. Tal vez él hubiera querido seguir en Europa. Tienes que tomar decisiones de acuerdo a la realidad, a lo que se te presenta, ¿no? No le alcanzó para sostenerse en Europa, para dar el brinco a otra liga, a otro equipo. Me parece bien que regrese. Sí, no entraba en planes en el Ángel de Bélgica, eso fue evidente y lo dijeron desde el primer minuto. Vayamos ahora con algunas frases que parecen un cliché, algo trilladas. En todo caso, nos dirás si estás de acuerdo
acuerdo o en desacuerdo. ¿Y por qué? Y arranquemos con esta. El fútbol mexicano no sabe producir jugadores, y parece cliché porque hablamos de campeonatos del mundo en selecciones menores, de medalla olímpica. Parece que sí hay producción de jugadores. ¿Qué piensas en esto, Roberto? Sí, bueno, es que claro que hay producción de jugadores, claro que sabe producir, pero no lo está haciendo en la medida adecuada. Ya. No produce lo que debería, en cantidad y calidad. Claro que algunos equipos producen, pero en general sí creo que hay un déficit en el fútbol mexicano en ese sentido, en la formación y desarrollo de tus propios futbolistas. Y en ese mismo tema del fútbol mexicano y de la producción de jugadores, ¿qué pasa, Roberto, con el paso al profesionalismo de esos jugadores sub-17, sub-20 que aparentemente tienen muy buenas condiciones? Bueno, lo primero es los lugares que se les van cerrando, ¿no? Eso es muy obvio, ¿no? Es muy obvio en dónde pongo estos jugadores, si los equipos están plagados de extranjeros, y si no es extranjero, bueno, ya sabes que los vamos naturalizando, y para qué formamos nuestros propios futbolistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se les van cerrando los espacios. Eso hay que modificarlo, ¿no? Tienen que abrirse las plazas para futbolistas mexicanos, trabajar mejor en fuerzas básicas, y entonces sí entrarle a la globalización, pero hasta ahora la globalización en el fútbol ha perjudicado al balompié mexicano, porque fuera se producen mejores futbolistas. Entonces lo que provoca es que no generes futbolistas capaces de competir en las grandes ligas. Cuando generes más, pues se irán muchos, vendrán muchos, y ya la competencia como que es más pareja. Esas figuras potenciales de los 17, 18 años, en la mayoría de los casos no encuentran el lugar adecuado para seguir madurando como futbolistas. Un punto interesante. Soy de esa generación, Roberto, en la cual crecimos escuchando que al futbolista mexicano le faltaba mentalidad, ¿no? A partir de la llegada de César Luis Menotti con la selección mexicana se empezó a manejar mucho este tema, pero al día de hoy lo sigo escuchando. ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo? ¿Pasa por ahí también? No, ¿Le falta mentalidad? En desacuerdo, somos generaciones obviamente muy distintas. Sí. Yo creo que tú ya creciste con una mejor mentalidad del futbolista mexicano. A mí sí me tocó hace 50 años. Sí, de acuerdo. Piensas, aquí falta mentalidad. Entonces sale de su casa, extraña, yendo de una ciudad a otra, ya extraña esta ciudad, ya no digamos, vete a otro país, ¿no? Por hablar esa parte de la mentalidad. Creo que ya no. En eso sí hay un desarrollo evidente del futbolista mexicano, cada vez más capacitado para competir en cualquier lado. El problema es que el propio desarrollo interno, esa falta de formación de futbolistas, porque la tienen pocos equipos, sí hace que cuando vas a grandes ligas compites en cierta desventaja, pero no por cuestión de mentalidad. La mentalidad sí creo que existe, que es la adecuada. Podemos asumir o concluir, Roberto, que mientras no cambien las condiciones en el fútbol mexicano para todos estos jóvenes, será cada vez más difícil que futbolistas mexicanos lleguen al fútbol europeo. Sí, bueno, no lo sé, porque a pesar de los pesares, hay jugadores en Europa. No sé si alguna vez el fútbol mexicano podía presumir de los 2 o 3 o no sé cuántos. El tema es... Ninguno bien posicionado, claro, ninguno en la gran liga y el gran equipo. Porque a veces hablamos como si antes el fútbol europeo, las ligas en Europa estuvieran plagadas de futbolistas mexicanos. Pues no, han sido excepciones encabezadas por Hugo en su momento, pero no se ha distinguido nunca el fútbol mexicano por enviar a muchos futbolistas a Europa. Pero claro que hay que cambiar las condiciones, abrir las plazas para los mexicanos, trabajar mejor en la formación de tus futbolistas, abatir los costos en México. Es increíble que futbolistas mexicanos, que a muchos no les resulte atractivo irse a Europa, porque en Europa no hay quien les pague lo que aquí les pagan, en un mercado infladísimo por los propios dirigentes. Un poco lo que decía Ricardo Lavolpe, ¿no? También en su intervención. Interesante, seguramente será algo de lo que se hablará mucho. De momento hay que mejorar las condiciones. Solo 2 mexicanos después de la Copa del Mundo han logrado irse al fútbol europeo, y eso sí se confirma, que todavía está en veremos. De momento entonces solo la hormiga. Veremos si lo de Eric Liga se confirma. Roberto, gracias por acompañarnos. Gracias. Y lo hacemos para repasar duelazos, particularmente en la Liga Nacional, incluido Dodgers. Que regrese joven. Tuvo problemas de lesiones, no pudo afianzarse en el fútbol de Bélgica. Yo pensé que iba a ir bien. Cuando llegó a sus primeros partidos, le estaba yendo muy bien, la verdad. Luego vinieron las lesiones, le alcanzó para subirse al Mundial, en donde casi no jugó. Y sí iba a regresar. A mí la idea que me encantaba es que regresara a Pumas, rehecho en C1, ahora será rehecho en C1. Hablábamos ayer en la noche, tocayo, de las dos posibilidades, los pros y contras de ir a uno o a otro. Aquí es un hecho que va a tener que responder a una expectativa, creería, mayor que si hubiera ido a América, porque en América hubiera dicho, bueno, a ver cómo se adapta, cómo cae, cómo compite. Aquí es que el Chino Huerta sea el mismo futbolista que se fue antes de... Lo conozco bien, él era, toda su formación fue centro delantero, se habilita en otra posición, lo hace bastante bien, tan es así que en Pumas explota, porque ahí es donde realmente despertó, y eso tiene velocidad, habilidad, profundidad, asistencia, gol, sacrificio, muchas condiciones que mostró en Pumas, y que por eso se fue a Europa, y creo que lo ha mostrado en selección nacional, a lo mejor no en el Mundial, donde jugó pocos minutos, pero para Pumas en este momento, tener esa profundidad, un jugador así por ese sector es fundamental. Tiene 3 centros delanteros muy importantes Pumas, y creo que le va a quedar como anillo al dedo. Claro que América hubiera sido otra opción importante, pero América tiene a Brian y a Cendejas, y creo que
le viene mejor a Pumas. Bueno, nos queda esta sensación de qué bueno que se va Lira, qué bueno que se fue la hormiga, ay, regresa Chino, y estas cosas de que los futbolistas mexicanos no se queden en Europa, no se abran más puertas, no lleguen más ofertas, porque también es un hecho. Chino Huerta pretendía seguir en Europa, la oferta parece que no llegó y sí aparecieron las de los mexicanos. Mes y semana de haber terminado la Copa del Mundo, y lo que vamos a hacer es, con este tema, repasar los 26 futbolistas mexicanos que conformaron el equipo que disputó el Mundial con Javier Aguirre, y buscamos a los 5 con mayor potencial, no sé si para salir de aquí al cierre de mercado, que va a ser complicado porque es el próximo lunes por la noche, pero en general que podrían en los próximos meses, tal vez la ventana invernal, conseguir algo en Europa, arrancando por los 3 porteros. No sé si aquí alguien ve alguno. Tala, Acevedo, ya está retirado Ochoa, así que básicamente nos quedan 2 opciones. ¿Y por qué lo pusieron como opción? Bueno, porque era el plantel completo. También nos sirve para repasar dónde está cada uno de esos 26 futbolistas, el club, el momento que está viviendo también cada uno de ellos, si es que hay algo que resaltar. ¿Acevedo o el Tala? ¿Tienen, Roberto, para ir a Europa pronto? Por el Tala preguntaron en Croacia, según supimos. Sí, no tendrían porque son buenos porteros ambos, pero no los veo así con proyección internacional. No. Así que nos quedan las 5 casillas de cada uno de ustedes vacías. Si alguno va diciendo, pues yo tal o cual, lo vemos. ¿Tú, No, bueno, portero? yo ya tengo hasta los 5, pero bueno, mira, el Tala tiene una... O sea, el Tala sí me lo vas a poner en Europa. Te voy a decir, sería opción para Europa. ¿Por qué? Porque tiene una presencia física impresionante, es muy alto, es muy fuerte. Tengo información de selecciones nacionales que es el jugador que tiene un estado físico perfecto en cuanto a su alimentación, trabajo, todo lo que hace, lo hace. O sea, hoy se mide todo con el rendimiento de los jugadores, tanto los doctores como los preparadores físicos, y está en un estado ideal físicamente, ha crecido mentalmente, creo que tuvo un buen mundial en términos generales, es joven, entonces sería una buena opción. Te lo voy a poner de 5, ¿te parece? Tienes 5 opciones, de cinco. te lo pongo De de cinco. 5 al Tala. Vamos con los defensas. Aquí están todos los que jugaron la Copa del Mundo o convocados por Javier Aguirre a la Copa del Mundo. Quiero destacar 3 casos. Israel Reyes había viajado a Italia, supuestamente a arreglar todo previo al mundial, no pasó nada. César Montes no quiere seguir en Rusia, pero no lo está buscando nadie. Lo buscó Cruz Azul solamente, pero hay mucho dinero de por medio. Cruz Azul no lo puede pagar. Y Johan Vázquez, Pietra, que lo sigues mucho también, va su 5º año en el Genoa, es capitán, es referente, increíble, pero en el Genoa. Y nadie en Italia tampoco pregunta por Johan, y uno podría decir, ¿por qué se ha estado tan bien, Johan? Sí, preguntó la Juventus y finalmente su compañero de Inter fue a jugar al Milan. Eran las 2 opciones que tenía el Milan para llevárselo. El Genoa se quiso quedar con Johan y le subió mucho el sueldo. Por eso es que Johan se quedó ahí. Yo creo que puede terminar siendo un histórico del equipo de Genoa, que además tiene plantel. La temporada pasada salvó la categoría mucho más holgado de lo que habían yo sido. creo que hoy va a Eso ser también. más o menos por ahí. Eso también hay que decirlo. ¿Alguien vea de aquí futbolistas para ir a Europa? Pero a ver, muévele un poquito más. Jorge Sánchez, Israel Reyes, el Cachorro, Johan a otro equipo. Sería el Salto, Gallardo y Mateo Chávez a otro equipo. Yo creo que todos tenemos en la mente Israel Reyes. Sí. Lateral, central, en cualquiera de las 3 posiciones, pensando en la contención, muy efectivo, versátil, joven, con buena edad, cumplidor. Estos son los jugadores menos errores cometen en los partidos. ¿Cuál es para la Roma o la Liga? No, para Europa. Exacto. Sí, Pietra también. ¿Pero cuál sería una mejor liga? ¿Portugal, por ejemplo? Israel Reyes sí, lo pone Portugal. Pietra, Israel Reyes. Roberto, Israel Reyes Sí, tal vez como quinto, si los vamos a poner así a jerarquizar. Sí, hay que llenar Bueno, que tienen. A lo mejor me puedes decir, oye, yo no lleno 5 porque no veo 5 No, futbolistas. podría ser el quinto, sí, depende en qué liga y a qué equipo, ¿no? Porque lo que dice Ricardo de los porteros, claro que Rangel es un gran portero, pero yo pienso en el nivel de los porteros de Europa, pues no veo, ahí te va Rangel No, y la para plaza destacar. también. No. Es que sí. Y depende en qué equipo y qué liga, sí puede ser. ¿Algún otro? Cambio de liga, salto a Europa, Defensas no. cambio de liga en la Cambio de liga, sí, pero- ¿No? Pues cambio de liga, César Montes. Pero a una mejor liga vale, ¿eh? La pregunta dice migrar a una mejor liga. Puede ser. Yo creo que todos pensamos que Johan merece algo mejor que estar en el Genoa, pero ya lo explicó muy bien Pietra. ¿No? No lo vemos viable, no va a pasar en este mercado. A una mejor liga, ¿no? Pues igual a la misma, pero ya en este mercado no. Pues Ya no va a pasar. Es su referente, es el referente del Genoa. Bueno, pasamos al medio campo. Al Lira lo vamos a poner ya todos. Ya va a pasar. Edson, que está ahí, que si la Real Sociedad, que si el Olympiacos, Fidalgo. En el Betis 2 partidos, 0 minutos con el Pellegrini. No está siendo fácil el arranque de temporada. Brian Gutiérrez, Gil Mora. No llegaron las ofertas de Europa. Luis Chávez no quiere seguir en Rusia, pero parece que no le va a quedar de otra porque cobra muy bien. Luis Romo. Obed Vargas está esperando que la Alavés diga que sí lo quiere. Y Orbelín Pineda, que ha regresado desde Europa para jugar. Está con- clavadazo, ¿no? Lo de Gil Mora. Sí. Pero este es más un deseo, porque de momento no hay nada. Porque también es cierto que tenemos que esperar que cumpla la mayoría de edad. Sí, ¿no? en octubre, por eso digo enero, pero el clavadazo de todos estos, lo de Obed, pues que es casi un hecho, ¿no? Que sale del Atlético, Sí. pero va una a la vez que de arranque empezó bien la liga, ¿no? Vamos a ver después, pero yo veo a Gil Mora. Gil Mora. Yo veo a Luis Chávez, pero dices que lo económico pagan muy bien ahí en Rusia, pues no lo van a dejar. Año y medio de contrato cobrando muy buen dinero. Él Claro, quería venir, América había claro. preguntado, pero en América iba a cobrar algo así como el 60% de lo que cobra en Rusia. Entonces, pues, su entorno le dijo, ¿cómo por qué? Yo Ahora- sí veo a Gil, perdón. Yo Sí, sí. yo sí veo a Gil Mora, no en este momento, quizá en el siguiente año, ya cumplidos los 18, yendo para 19, con un poquito más de formación y empezar su consolidación en México, yéndose a un equipo
trampolín, quizá, no sé si en Bélgica o en... Al Ajax. No lo sé. Ojalá Creo fuera, que más arriba. ojalá fuera Holanda. Exacto. Eso sería ideal. Ojalá. Holanda. ¿Qué Van más a ir arriba? los brasileños incluso. ¿Qué es más arriba? ¿Dónde te gustaría que Inglaterra, Países lo han buscado. Creo que sería un tanto arriesgado, pero pues es una joya. Yo le veo el camino que siguieron muchísimos, ¿no? Incluso brasileños, Ronaldo, Romario, el mismo Ronaldinho, muchos pasaron por ahí para lograr su crecimiento. Roberto, alguno de los de medio campo? Sí, Mora, por supuesto. Mora. ¿No? Sí, a la liga holandesa, portuguesa. No lo veo todavía para competir en la liga española o la inglesa, claro. para nada, ¿no? Pero parte de su madurez puede pasar por ahí, por Holanda, Portugal. No estamos contando a Lira, ¿verdad? Aquí, ¿o sí? Sí, ahí estaba Eric Lira, lo Porque ponemos Lira, todos. estos son Lira, Sí. Mora. Y luego yo pensaría también en Brian Gutiérrez, por lo joven que es, el desparpajo con el que jugó. O sea, me parece que es un jugador que puede desarrollar mucho más. Como que se quedó corto en el Mundial, pintaba para más, sí le pesó el escenario en algún momento, pero porque le llegó muy pronto esa oportunidad. Es un jugador también con un potencial Roberto, tremendo. al parecer la oferta es del grupo Red Bull, pero el tema es que lo querrían regresar a la MLS con New York, porque pues Red Bull tiene varios equipos, 2 de ellos en Europa, ¿no? Entonces yo creo que no sería la mejor opción para Brian Gutiérrez, ni que Chivas la tomara de que regrese de entrada con el grupo Red Bull a la MLS. Yo no lo vería tanto por ahí. Y vamos a ver el tema de los delanteros, con Alexis Vega hoy en Toluca, después de no haber tenido participación mundialista, con la hormiga ya en Olympiacos, el Chino Huerta, pues acordado para volver a Pumas, con el Memote también en Universidad, con Quiñones, que parece se va a quedar en la Liga, Raúl Jiménez bajando a Championship, Alvarado en Chivas, Santi Jiménez esperando ver qué va a pasar. Todavía hay el tema del Porto, parecía, según la información de Dani Martínez, que se tendría que haber cerrado entre ayer y hoy, y eso no ha sucedido. ¿Algo? Mira, a mí Alvarado siempre se me hace un gran jugador. Ya no sé si tenga la edad como para regresar, porque en algún momento lo compró el City, ya tiene 28 años, lo veo difícil como con la plaza extranjero, pero es un jugador que te puede jugar todo el frente, media punta, por fuera, tiene normalmente un buen rendimiento. A mí me encantaría, pero entiendo que por edad ya se ve muy complicado. ¿El Piojo? Sí. Es que cuando pudo ir a Brasil no quiso. Sí, entonces de ahí... Difícil, ¿no? Difícil. Y además, si nos apegamos a esto de una mejor liga, por ejemplo, en el caso de Santi, si sale del Milan para ir al Porto, ya ni siquiera se cumple, ¿no? Raúl, por edad se ve difícil. Totalmente. Yo pondré el 2 a Santi Jiménez. Pero no Y va a ir a una mejor liga pues, italiana. Al final, donde vaya va a bajar. pensando que tiene que jugar, pero no está jugando en el Milan. Y obviamente jugar Champions. Sí. En el número 1, por ejemplo, yo me gustaría ver a Julián Quiñones. Entiendo la comodidad en la que está, Tampoco va a salir. pero 29 años. imagínate irte, no sé, a la Liga Española o a la Premier, pero bueno. A mí ponme de quinto o de más bien de primero, pero en diferente orden, no me importa. Lo que decía Roberto me parece importante. Y lo que está haciendo Brian, el otro día entró y hizo un jugadón de gol que... No, la verdad, que tiene una calidad Brian, para mí Brian increíble. tiene posibilidades muchas de ir. Me encantaría, y lo que quiere Santi Jiménez, porque me comuniqué con él, es salir del Milan. Ya llegó Gonzalo Ramos, entonces, y regresaron al joven Camargo. Entonces, ocuparía tercero, cuarto. sí, Bueno, el viernes salieron los números del Milan, ya no está considerado, no está en los planes de Rubén Amorim, Mira. no tiene ni número ya Santi Jiménez y tiene que buscar equipo porque en el Milan está claro El que Porto, si se queda, no va a jugar. El Porto estaba ahí, el viernes hablábamos con Dani Martínez y nos decía, se tendría que hacer oficial a más tardar lunes o martes, no se ha podido destrabar la operación. Que y por no cierto, la se ha hormiga en el Olympiacos va a tener su número. 34. 34 para Me gusta ese Raúl. número. Vamos a la primera en esta edición de Fútbol Picante. Venimos con la Leagues Cup, con la victoria de Rayados, de León. El fútbol mexicano hoy, por lo menos, ha respondido. Veremos mañana lo de Toluca y lo de América. Actividad en la Liga Valencia enfrentando al Real Betis. Álvaro Fidalgo en la banca, donde Pellegrini es el que manda. Ahí estaba el Betis, que ha ganado 4 de sus últimos 15 de visita en Mestalla. El partido al minuto 12. Con esta acción en el disparo, Valle salvaba 0-0. Partido al segundo tiempo al 51. Rodrigo Riquelme con el pase para que Antony de cabeza y después aparecía Dimitri saliendo y metiendo las manos. Se quedaba con ese balón el arquero. Al 83, Fran García mandaba el centro y Pablo García hacía el 1-0. Pablito clavó un clavito, gol de Pablo García. Lo ganaba el Betis Sato al 92. Filip aparecía en el disparo que se iba desviado. Lo ganó el Betis. Segunda victoria del equipo andaluz en el arranque de la liga. 2 partidos en los que no ha tenido minutos. Álvaro Fidalgo, en las de la C, en esta segunda ronda, el Sheffield ante el Wolverhampton. Los goles se eliminaron a Portal en la primera ronda, suman 5 temporadas al hilo, superando la primera fase y que recorta Loli toque el balón, rebota en swing, termina siendo autogol en la jugada, apenas a los 3 minutos al 16 que busca el disparo. Coelho con la tajada cerrando bien a primer palo el arquero al 45. Tommy con el servicio. Hola, con el remate llegaba el 2-0 del Wolfpack de la manada. Terrible como el central de pasar esa pelota para que llegue Olagun en el 2-0. Trazo largo. La triangulación entre Adam Armstrong Mateos, Mané, David Muller, Wolf Mateos, Mané deja escapar esta opción. Sin embargo, estaba en posición adelantada al 62. Ingresa a Raúl Jiménez al 67. Adam Armstrong con el centro Jiménez no logra rematar de buena forma.
recibía un empujón y así terminaba la actuación del mexicano victoria para los Wolves 2-0, y es Álvarez, que no participó con el equipo del West Ham United en la victoria ante el Southampton. Hay un supuesto interés del alias. Era el mismo club que estaría buscando hace unas semanas a Eric Lira. Se habla de 13 millones de euros por el futbolista mexicano para pagarle al futuro. Está en el aire la selección mexicana, que participó en la pasada Copa del Mundo, tenía a 12 jugadores en Europa. De esos 12, algunos ya regresaron al fútbol mexicano y tras la Copa del Mundo solo se ha confirmado. De momento el caso de la Hormiga González y Eric Lira. Podría ser el segundo Ricardo Antonio Lavolpe, una voz autorizada en el fútbol mexicano. Explica algunos de los motivos del por qué no hay más futbolistas mexicanos en el fútbol europeo que ahorita que habla de las selecciones sudamericanas y que tienen sus jugadores en el extranjero en Europa. ¿Qué piensa de que en la actualidad el jugador mexicano regresa a Europa, como el caso del Chino Huerta, que ya apunta a que se debe? ¿Peligroso? ¿Qué piensa? Hay dos cosas, me imagino. La cuestión económica debe estar ahí. México se paga muy bien, no viene un porque acaba a ganar lo que gana. No sé, en otros países vienen porque se saben que pagan bien. Y la segunda que algunas veces no está al haber, no puedo hablar de él, pero puedo hablar de Diego Líquez y puedo hacer una comparación de un joven con otro joven. A ver, yo pongo a Diego Lainez porque viene sucediendo cosas en América, vienen lesiones. Bueno, por lo que le veo ahora lo que está haciendo Almada Jóvenes, me imagino que América, imagínate la captación de jugadores y todos los que quieren vestir la camiseta de la América. Entonces es increíble que vos no saques un lateral. Es increíble que por qué voy con un lateral, con un volante, con los volantes de que dicen de contención. Porque es más de oficio, no es de genes, no es el que está buscando la gambeta, el dribbling, si me entendés, o la gran velocidad no es físico. Entonces algo está pasando. Yo me atreví a hablarle ahí. No sé a qué representante tenés, pero andaba porque está considerado que enseña jóvenes y todo eso lo fíjate, y no se va a España a un Betis donde me lo hacen de 4 o volante a correr. Entonces cuando yo digo bueno, tiene cualidades ofensivas y vos me lo desgastas 70 metros para atrás y después de acá lo mataban, que no, ahora estaban hablando que si tiene desequilibrio. Entonces una vez sabes a qué equipo va, si se adaptan o lo ponen en funciones de lo que él tiene, si me entendés. Yo creo que un técnico hace brillar al jugador. Roberto Gómez Junco con nosotros en Sports Center para platicar de este tema de los jugadores mexicanos en Europa y de algo que ha costado mucho trabajo en los últimos años. Bienvenido Roberto, gracias por acompañarnos. Arranquemos con esta dinámica. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? En todo caso, ya nos dirás por qué y arranquemos con el tema de César Huerta, que tiene que regresar ahora al fútbol mexicano con los Pumas. Para ti, Roberto Gómez Junco, ¿hizo bien César Huerta en regresar a la Liga MX? Buenas noches, Michelle. Acuerdo desacuerdo, no hizo bien si no le quedaba otra opción. Tengo entendido que él quería seguir allá, no hay ofertas. Andrés me dice no te renuevo, no sale nada más. Pues sí, voltear a México. Y en lo que sí estoy de acuerdo es en que regrese a Pumas. Creo que era el equipo idóneo, con la identidad que tiene ahí. Ahí jugó mejor que nunca. Tal vez él hubiera querido seguir en Europa. Tienes que tomar decisiones de acuerdo a la realidad, lo que se te presenta, no le alcanzó para sostenerse en Europa, para dar el brinco a otra liga, a otro equipo. Me parece bien que regrese si no entraba en planes en el de Bélgica. Eso fue evidente y lo dijeron desde el primer minuto. Vayamos ahora con algunas frases que parecen un cliché algo trilladas. En todo caso, nos dirás si estás de acuerdo o en desacuerdo y por qué. Arranquemos con esta. El fútbol mexicano no sabe producir jugadores y parece cliché porque hablamos de campeonatos del mundo en selecciones menores de medalla olímpica. Parece que sí hay producción de jugadores. ¿Qué piensas en esto, Roberto? Sí, bueno, es que claro que hay producción de jugadores. Claro que sabe producir, pero no lo está haciendo en la medida adecuada. No produce lo que debería en cantidad y calidad. Claro que algunos equipos producen, pero en general sí creo que hay un déficit en el fútbol mexicano en ese sentido, en la formación y desarrollo de tus propios futbolistas y en ese mismo tema del fútbol mexicano y de la producción de jugadores. Pasa, Roberto, con el paso al profesionalismo de esos jugadores sub-17, sub-20 que aparentemente tienen muy buenas condiciones. Bueno, lo primero es los lugares que se les van cerrando. Eso es muy obvio. Es muy obvio en dónde pongo estos jugadores, si los equipos están plagados de extranjeros y si no es extranjero, bueno, ya sabes que los vamos naturalizando. ¿Y para qué formamos nuestros propios futbolistas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se les van cerrando los espacios. Eso hay que modificarlo. No tienen que abrirse las plazas para futbolistas mexicanos, trabajar mejor en fuerzas básicas y entonces sí éntrale a la globalización. Pero hasta ahora la globalización en el fútbol ha perjudicado al balompié mexicano porque fuera se producen mejores futbolistas. Entonces lo que provoca es que no generes futbolistas capaces de competir en las grandes ligas. Cuando generes más, pues se irán muchos, vendrán muchos y ya la competencia como que es más pareja. Esas figuras potenciales de los 17, 18 años, en la mayoría de los casos no encuentran el lugar adecuado para seguir madurando como futbolista. Un punto interesante. Soy de esa generación, Roberto, en la cual crecimos escuchando que al futbolista mexicano le faltaba mentalidad.
A partir de la llegada de César Luis Menotti con la selección mexicana, se empezó a manejar mucho este tema, pero al día de hoy lo sigo escuchando. ¿Estás de acuerdo? En desacuerdo pasa por ahí. También le falta mentalidad en desacuerdo. Somos generaciones obviamente muy distintas. Yo creo que tú ya creciste con una mejor mentalidad del futbolista mexicano. A mí sí me tocó hace 50 años. De acuerdo, aquí falta mentalidad. Se sale de su casa extraña, yendo de una ciudad a otra ya extraña. Esta ciudad ya no digamos vete a otro país por hablar. Esa parte de la mentalidad. Creo que ya no, en eso sí hay un desarrollo evidente del futbolista mexicano, cada vez más capacitado para competir en cualquier lado. El problema es que el propio desarrollo interno, esa falta de formación de futbolistas porque la tienen pocos equipos, sí hace que cuando vas a grandes ligas compites en cierta desventaja, pero no por cuestión de mentalidad. La mentalidad sí creo que existe, que es la adecuada. Podemos asumir o concluir, Roberto, que mientras no cambien las condiciones en el fútbol mexicano para todos estos jóvenes, será cada vez más difícil que futbolistas mexicanos lleguen al fútbol europeo. Sí, bueno, no lo sé, porque a pesar de los pesares, hay jugadores en Europa. No sé si alguna vez el mexicano podía presumir de los 2 o 3 o no sé cuántos. El tema es ninguno bien posicionado, claro, ninguno en la gran liga y el gran equipo se llama. Porque a veces hablamos como si antes el fútbol europeo, las ligas en Europa, estuvieran plagadas de futbolistas mexicanos, pues no han sido excepciones encabezadas por Hugo en su momento. Pero no se ha distinguido nunca el fútbol mexicano por enviar a muchos futbolistas a Europa. Pero claro que hay que cambiar las condiciones, abrir las plazas para los mexicanos, trabajar mejor en la formación de tus futbolistas, abatir los costos. En México es increíble que futbolistas mexicanos que a muchos no les resulte atractivo irse a Europa porque en Europa no hay quien les pague lo que aquí las pagan en un mercado inflado por los propios dirigentes. Un poco lo que decía Ricardo Lavolpe también en su intervención interesante. Seguramente será algo de lo que se hablará mucho. De momento hay que mejorar las condiciones. Solo 2 mexicanos después de la Copa del Mundo han logrado irse al fútbol europeo y eso sí se confirma lo que todavía está en veremos de momento. Entonces solo la hormiga. Veremos si lo de Eric Liga se confirma. Roberto, gracias por acompañarnos. Gracias Michael en SportsCenter. Y lo hacemos para repasar lazos, particularmente en la Liga Nacional, incluido Dodgers, antes de que regrese. Joven, tuvo problemas de lesiones, no pudo afianzarse en el fútbol de Bélgica. Yo pensé que me iba a ir bien. Cuando llegó sus primeros partidos le estaba yendo muy bien, la verdad. Luego vinieron las lesiones. Le alcanzó para subirse al Mundial, en donde casi no jugó y si iba a regresar. A mí la idea que me encantaba es que regresara a Pumas rehecho en CU. Ahora será rehecho en SU. Hablábamos ayer en la noche tocayo de las más 2 posibilidades, los pros y contras de ir a uno o a otro. Aquí es un hecho que va a tener que responder a una expectativa. Creería mayor que si hubiera ido a América porque en América hubiera dicho bueno, a ver cómo se adapta, cómo cae, cómo compite. Aquí es que el Chino Huerta hacía el mismo futbolista que se fue antes de SU. Lo conozco bien, él era toda su formación fue centro delantero, se habilita en otra posición, lo hace bastante bien, tan es así que en Pumas explota porque ahí es donde realmente despertó. Y eso tiene velocidad, habilidad, profundidad, asistencia, gol, sacrificio, muchas condiciones que mostró en Pumas y que por eso se fue a Europa y creo que lo ha mostrado en selección nacional. A lo mejor no en el Mundial, donde jugó pocos minutos, pero es para Pumas en este momento. Tener esa profundidad a un jugador así por ese sector es fundamental. Tiene 3 centros delanteros muy importantes, Pumas, y creo que le va a quedar como anillo al dedo. Claro que América hubiera sido otra opción importante, pero América tiene a Berjan y hacen Texas y creo que le viene mejor a Pumas. Bueno, nos queda esta sensación de qué bueno que se irá. Qué bueno que se fue la hormiga, regresa Chino y estas cosas de que los futbolistas mexicanos no se queden en Europa, no se abran las puertas, no lleguen más ofertas, porque también es un hecho Chino. Huerta pretendía seguir en Europa. La oferta parece que no llegó y sí, aparecieron las de los mexicanos mes y semana de haber terminado la Copa del Mundo, y lo que vamos a hacer es con este tema, repasar los 26 futbolistas mexicanos que conformaron el equipo que disputó el Mundial con Javier Aguirre y buscamos a los 5 con mayor potencial. No sé si para salir de aquí al cierre de mercado, que va a ser complicado porque es el próximo lunes por la noche, pero en general que podrían en los próximos meses, tal vez la ventana invernal conseguir algo en Europa arrancando por los 3 porteros. No sé si aquí alguien ve alguno. Tala Acevedo ya está retirado. Ochoa, así que básicamente nos quedan 2 opciones. ¿Por qué lo pusieron como opción? Bueno, porque era el plantel completo. También nos sirve para repasar dónde está cada uno de esos 26 futbolistas, el club, el momento que está viviendo también cada uno de ellos, si es que hay algo que resaltar. ¿Acevedo o el Tala tienen Roberto para ir a Europa pronto por el Tala? Preguntaron en Croacia, según supimos, si no tendrían por qué. Son buenos porteros ambos, pero no los veo así, con proyección internacional. No, así que nos quedan las 5 casillas de cada uno de ustedes vacías. Y alguno va diciendo pues yo tal o cual lo vemos como portero, yo veo, tengo hasta los 5, pero bueno, por la mira, el Tala tiene así me lo vas a poner en Europa, te voy a decir, sería opción para Europa. ¿Por qué? Porque tiene una presencia física impresionante, es muy alto, es muy fuerte. Tengo información de selecciones nacionales, que es el jugador que tiene un estado físico perfecto, el de descanso, alimentación, trabajo, todo lo que hace lo hace.
O sea, ahí se mide todo con el rendimiento de los jugadores, tanto los doctores como los preparadores físicos, y está en un estado ideal. Físicamente ha crecido mentalmente. Creo que tuvo un buen mundial. En términos generales es joven, entonces sería una buena opción. Me lo voy a poner de 5. ¿Te parece? Tienes 5 opciones. Te lo pongo decir 5 alta. Vamos con los defensas. Aquí están todos los que jugaron la Copa del Mundo o convocados por Javier Aguirre en la Copa del Mundo. Quiero destacar 3 casos. Israel Reyes había viajado a Italia, supuestamente a arreglar todo previo al Mundial. No pasó nada. César Montes no quiere seguir en Rusia, pero no lo está buscando. Nadie lo buscó Cruz Azul solamente. Pero hay mucho dinero de por medio de Cruz Azul, no lo puede pagar. Y Joan Vázquez Piedra, que lo sigues mucho también. Su 5 año en el Genoa es capitán, es referente increíble, pero en el Inadi en Italia tampoco. Pregunta por Joan. Yo no podría decir por qué se ha estado tan bien. Yo sí, preguntó la Juventus. Y finalmente su compañero de Winter fue a jugar al Milán. Eran las 2 opciones que tenía el Milán para llevárselo el Genoa. Se quiso quedar con Joan y le subió mucho el sueldo. Por eso es que Joan se quedó ahí. Yo creo que puede terminar siendo un histórico del equipo de Genoa. A que además tiene plantel. La temporada pasada salvó la categoría mucho más de lo que yo creo que hoy va a ser más o menos por ahí. Eso también hay que decirlo. Alguien vea de aquí futbolistas para ir a Europa. Pero a ver, muévelo un poquito más mi Jorge Sánchez, Israel Reyes, el Cachorro. Joan a otro equipo sería el Salto Gallardo y Mateo Chávez a otro equipo. Creo que todos tenemos en la mente Israel Reyes, lateral central en cualquiera de las 3 posiciones, pensando en la contención. Muy efectivo, versátil, joven con buena edad, cumplidor de los jugadores más menos que menos errores cometen en los partidos. No para la Roma o la Liga para Europa, exacto. Sí, Pietro también, pero ¿cuál sería una mejor liga? Portugal, por ejemplo. Israel Reyes si lo pone en Israel, Reyes, Roberto y sí, tal vez como 5, o si los vamos a poner así a jerarquizar, si hay que llenar, las llenen. A lo mejor me puedes decir, oye, yo lleno 5 porque no veo 5. Fútbol podría ser el 5, o si dependen que él diga y a qué equipo no, porque lo que dice Ricardo, los porteros. Claro que Rangel es un gran portero, pero yo pienso en el nivel de los porteros de Europa. Pues no veo ahí te va a Rangel para sacar, no. Es que si depende en qué equipo y que él diga si puede ser algún otro cambio de liga, salto, Europa, defensas, no, cambio de liga. En cambio de liga, si Joan no cambió de liga, César Montero a una mejor liga. Vale, la pregunta dice migrar a una mejor liga. Puede ser que todos pensamos que Joan merece algo mejor que estar en el yo, pero ya lo explicó muy bien Pietro. No, si no lo vemos viable no va a pasar en este mercado a una mejor liga, no igual a la misma, pero ya en este mercado no, ya no va a pasar. Su referente es el referente del Genoa. Bueno, pasamos al medio campo, al IRA lo vamos a poner ya todos, porque es que ya va a pasar Edson que está ahí, que si la Real Sociedad, que si le Olympiacos, Hidalgo en el Betis 2 partidos 0 minutos con Pellegrini. No está siendo fácil el arranque de temporada. Berjan Gutiérrez, Gil Mora no llegaron las ofertas de Europa. Luis Chávez no quiere seguir en Rusia. Pero parece que no le va a quedar de otra porque cobra muy bien Luis Romo Obed Vargas está esperando que él a la vez diga que sí lo quiere y Pineda, que ha regresado desde Europa para jugar hasta clavadas o no lo de Gil Mora. Sí, pero este es más un deseo porque de momento no hay nada. Porque también es cierto que tenemos que esperar que cumpla la mayoría de edad, no en octubre. Por eso digo enero. Pero el clavada de todos estos, lo de objetos, que es casi un hecho, no, que sale del Atlético, sí, pero va una a la vez que de arranque. Pues oye bien la liga, no vamos a ver después, pero yo veo a Gil Mora, yo veo Luis Chávez, pero dices que lo económico pagan muy bien ahí en Rusia, pues no lo van a dejar. Año y medio de contrato cobrando muy buen dinero. Él quería venir a América. Le ha preguntado, pero en América iba a cobrar algo así como el 60% de lo que cobra en Rusia. Entonces su entorno le dijo como porque yo sí veo ágil, yo sí veo a Gil Mora, no en este momento. Quizá en el siguiente año ya ha cumplido los 18. Yendo para 19, uno poquito más de formación y empezar su consolidación en México yéndose a un equipo trampolín. Quizá no sé si en Bélgica o en Malaya, no lo sé, ojalá fuera más arriba, ojalá fuera Holanda, exacto, ojalá ideal, ojalá que tantos brasileños incluso que es más arriba donde él, te gustaría que Inglaterra, para mí lo han buscado. Creo que sería un tanto arriesgado, pero, pues es una joya. Yo le veo el camino que siguieron muchísimos, no, incluso brasileños, Ronaldo, Romario, el mismo Ronaldinho. Muchos pasaron por ahí para lograr su creación. Roberto, alguno de los de medio campo, sí, Mora, por supuesto. Ahora sí, a la liga holandesa portuguesa no lo veo todavía para competir en la liga española o la inglesa, claro. Para nada no, pero parte de su madurez puede pasar por ahí, por Holanda, Portugal. No estamos contando a Lira, ¿verdad? Aquí sí, ahí estaba Eric Lira. ¿Lo ponemos todos? Son Lira, sí Mora. Y luego yo pensaría también en Berjan Gutiérrez por lo joven que es el desparpajo con el que jugó. Me parece que es un jugador que puede desarrollar mucho más. Como que se quedó corto en el Mundial, pintaba para más. Sí, le pesó el escenario en algún momento, pero porque le llegó muy pronto esa oportunidad. Es un jugador también con un potencial tremendo. Al parecer la oferta es el grupo Red Bull,
Pero el tema es que querrían regresar a la MLS con New York, porque pues Red Bull tiene varios equipos, 2 de ellos en Europa no. Entonces yo creo que no sería la mejor opción para ver Jan Gutiérrez ni que Chivas la tomara de que regrese de entrada con el grupo Red Bull a la MLS. Yo no lo vería tanto por ahí. Y vamos a ver el tema de los delanteros con Alexis Vega hoy en Toluca, después de no haber tenido participación mundialista con la Hormiga Llanera Olimpia, el Chino Huerta, pues acordado para volver a Pumas con el mote, también en Universidad con Quiñones, que parece se va a quedar en la Liga Árabe Raúl Jiménez bajando a Championship Alvarado en Chivas. Santi Jiménez esperando a ver qué va a pasar todavía ahí. El tema del Porto parecía, según la información de Dani Martínez, que se tendría que haber cerrado entre ayer y hoy y eso no ha sucedido algo. Mira, a mí Alvarado siempre se me hace. A mí se me hace un gran jugador ya no sé si tenga la edad como para regresar porque en algún momento lo compró el City. Ya tiene 28 años. Lo veo difícil como con la plaza extranjero, pero es un jugador que te puede jugar todo el frente de media punta. Por fuera tiene normalmente un buen rendimiento. A mí me encantaría, pero entiendo que por edad ya se ve muy complicado. Piojo, si es que cuando pudo ir a Brasil no quiso. Sí, entonces de ahí. Difícil, no difícil. Además, si nos apegamos a esto de una mejor liga, por ejemplo, en el caso de Santi, si sale de Milán para ir al Porto ya ni siquiera se cumple. Raúl por edad debe, difícil. Yo pondré en el 2 a Santi Jiménez, pero no va a ir a una mejor liga italiana. Al final va a bajar, pero tiene que jugar porque no está jugando en el Milan y obviamente jugar Champions. En el número 1, por ejemplo, pondría yo, me gustaría ver a Julián Quiñones. Entiendo la comodidad en la que está. Tampoco va a salir, pero 29 años, imagínate irte, no sé, a la Liga Española o la Premier, pero bueno, a mí ponme de 5, o de más bien de primero, pero en diferente orden. No me importa. Lo que decía Roberto me parece importante y lo que está haciendo. El otro día entró, hizo un jugador de gol que tiene una Brian. Para mí Berjan tiene posibilidades, muchas de ir me encantaría. Y lo que quiere Santi Jiménez porque me comuniqué con él es salir del Milan. Gonzalo Ramos entonces y regresaron al joven. Entonces ocuparía tercer 4. Bueno, el viernes salieron los números del Milan. Ya no está considerado, no está en los planes de Rubén Moreira. No tiene ni número ya Santi Jiménez y tiene que buscar equipo porque en el Milan está claro el Portón no va a jugar. Porto estaba ahí el viernes, hablábamos con Dani Martínez y nos decía se tendría que hacer oficial a más tardar lunes o martes. No se ha podido destrabar la operación. Por cierto, la Hormiga en el Olympiacos va a tener su número 3434 para armar ese número. Pasa la primera. En esta edición de Fútbol Picante venimos con Leagues Cup, con la victoria de Rayados de León. El fútbol mexicano hoy por lo menos ha respondido. Veremos mañana lo de Toluca y lo de América.